pues cuando vemos estas personas que han llegado y por los colores que vemos no son partidarios del Instituto Político de la Estrella Solitaria, porque los funcionarios, los amigos, los que trabajaron, los que fueron cercanos al exmandatario, brillan por su ausencia, pero sí están presentes ahí despidiendo al exmandatario, la oposición, por decirlo de alguna manera. Vemos a Lisandro Rosales, vamos a hacer este desfile de exfuncionarios que hoy brillan por su ausencia, Andrea. Así es, los hombres cercanos del expresidente Hernández. Hablamos de Lisandro Rosales, hablamos de Eval Díaz, quien le acompañó en su fórmula presidencial durante sus 8 años de mandato. No se han manifestado a través de las redes sociales, ninguno de ellos, en el caso de Lisandro Rosales, que era canciller de la República, y pues otros altos miembros de su fórmula, ministros. Exacto. Con el ministro Eval Díaz, en este momento ahí cuando estaba siendo juramentado, un cercano y fiel colaborador, hasta cuando él fue presidente por lo menos, porque hoy no lo vemos ni en las redes sociales. También el que fue ministro de Gobernación, el abogado Leonel Ayala. Así es, Eval Díaz desde el 8 de marzo no se manifiesta a través de sus redes sociales. También Leonel Ayala, que le acompañaba, que eran hombres cercanos. Recordemos aquellos viajes a Israel, aquellos viajes que se daban y que le acompañaban, que eran hombres muy cercanos al expresidente. No aparece nadie, se manifiesta el expresidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, tampoco se le ha visto apoyando en este momento difícil al exmandatario. Lo han dejado solo sus funcionarios y ex colaboradores. Así es, él era presidente del Banco Central y pues tampoco aparece. También continuamos presentándoles imágenes. Ethel Deras tampoco, ni siquiera a través de redes sociales, que son las maneras de dar a conocer, pues a través de un mensaje o un tweet siquiera. En este caso, Ethel Deras era de la Comisión de Banca y Seguros. Aquí cabe mencionar, nos vamos a detener un poco con ella. Sí. Ella fue comisionada en la Comisión Nacional de Banca y comisionada presidenta de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Se menciona que son de las exfuncionarias que no se han presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas a rendir su declaración jurada de bienes, de cómo termina ella con sus bienes en cuentas bancarias, en edificios, en adquisiciones que ha hecho, porque se menciona que adquirió también un apartamento de una pequeña módica cantidad de $200,000, ¿verdad? Entonces, también son parte de las exfuncionarias que son de las ausentes, pese a que le dio mucha confianza y beligerancia en el gobierno del exmandatario. Recordar también a Carlos Madero también jefe de coordinador de gabinete de gobierno, quien le acompañaba en casa presidencial, también fungió durante un tiempo como ministro de Trabajo y era parte de esos amigos cercanos del expresidente. Eran de los que le hablaban bonito. A diario. Eran de los que le hablaban bonito al presidente, que le decían que todo estaba al 100, que le decían: aquí vamos, presidente, aquí estamos para donde usted nos lleve, nos ordene, ganando aquellos jugosos salarios, y que además ya también se cobraron sus prestaciones. Y en otra fotografía, Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, en aquel tiempo, hombre cercano al expresidente, y pues ahora en estos tiempos difíciles es donde se ven, ¿verdad?, los amigos. Judith Bellino. Y pues bueno, en este momento vamos a revisar la cuenta en Twitter de Reinaldo Sánchez. Hace 16 horas se refería, pero el tema de las sedes, nada en referencia a la situación legal del expresidente Juan Orlando Tenemos también Hernández. En pantalla a Ramón Hernández Alcerro, ex coordinador del gabinete de gobierno. Usted lo volvió a ver, lo volvió a escuchar usted en algún medio de comunicación. Nada. Desde que se salió a 2 años de finalizar, no se lo volvió a ver el cacho. Se fue. Asimismo, vamos ahora con Zoila Cruz. Ella era ministra de la desaparecida, ahora Secretaría
del despacho de CEDIS, en donde Desarrollo además, Social. en Correcto, donde además ya ha Desarrollo sido Social. denunciado por Gabriela Castellanos, que a un día de que la toma de posesión se firmaron un sinnúmero de contratos comprometiendo el presupuesto general de la República. Así es, desapareció CEDIS, pero quedaron las consecuencias. Mario Pineda también, quien se refería al Partido Nacional, quien en su tiempo también fue titular de SEDECOAS, tampoco ha mencionado nada en referencia a la situación del expresidente, y nada de además mensajes de solidaridad. Involucrado en la muerte en un accidente. Si usted se acuerda que en su momento, inclusive voy a pecar y lo podemos decir, fue beneficiado de estar en el poder, pero también él se vio involucrado en ese penoso acto porque sí mató a alguien en ese accidente mientras él fungía como, ¿verdad? Estuvo parte de su gabinete de gobierno de Juan Orlando Hernández. Tenemos también a Marta Doblado, quien se cuestiona, está involucrada en la compra de los hospitales móviles y quien también fue titular del INJUPEN, de ese Instituto de Previsión de los Empleados de Gobierno y excoordinadora también del gabinete. Y que ya se supone está fuera del país con las jugosas prestaciones que se sacó ahí en INJUPEN, millonarias prestaciones. Bueno, y que Alba Consuelo Flores, también exministra de Salud, cuestionada por la compra de hospitales móviles, ventiladores mecánicos, salpicada en diferentes actos de corrupción y que ahora brilla por su ausencia. Alba Consuelo Flores, que antes decía que el presidente hacía, que el presidente dirigía, que el presidente estaba trabajando y que el tema de la pandemia. Y esta es información exclusiva, que hasta le besaba los pies a la ex primera dama, orando por ella. Y ahora yo quisiera saber si ahora ella llama a la ex primera dama, si ahora ella hace cadenas de oración por la ex primera dama, o solamente estaba velando por los contratos de sus familiares ahí en el Ministerio de Salud y toda esa escandalosa compra de respiradores que no sirvió a ninguno y que además también dejó comprometido ese ministerio ahí con todos esos nombramientos que hizo. Y que ahora, pues, muchos de ellos están siendo mencionados en casos de corrupción que inició a investigar en aquel entonces la desaparecida Masi y que ahora se ha hecho el llamado por parte del nuevo gobierno para, en este caso, la Organización de Naciones Unidas y que se envíe la Sisi al país. Armando Calidonio tampoco se ha referido, un hombre de confianza allá en la zona norte del país, a la situación legal del expresidente Juan Orlando Hernández. Él también estuvo muy fuerte en la campaña acompañando al expresidente Juan Orlando Hernández y hay más funcionarios de gobierno que también eran muy cercanos y que ahora pues también han sido mencionados en esos casos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que se habla mucho, podrían ser nuevos nombres de extraditables. Tenemos también al ex designado, mire usted, Ricardo Álvarez. También en su momento se habló que hubo dimes y diretes, pero es un gran nacionalista, nadie va a hablar del nacionalismo de este señor, pero que no sale a defender a su partidario Juan Orlando Hernández, expresidentes. Toño Rivera era uno de los que más defendía que el presidente sí hacía, vicepresidente del Congreso, amigo cercano del expresidente Juan Orlando Hernández. Ricardo Álvarez en campaña, ¿se acuerdan de aquella imagen y de aquella campaña que decía, ¿creen que podemos? Claro que podemos, y salían ahí acompañando al presidente? Lo que sí se sabe es que los chocollos no se ven por ningún lado. Grandes de los ausentes. Y papi, por supuesto, papi a la orden. No se le ha puesto a la orden al que fue precisamente el hombre que llevaba a cargo su campaña presidencial, del hombre que lo apoyó para ser pues designado por el Partido Nacional, el candidato del presidente Juan Orlando Hernández. Así es, también que le decía papito, papito, y ahora nada, no aparecen. También en este caso tenemos a el exsecretario del Congreso Nacional, bueno, Tomás Zambrano. y acá
tal vez podríamos entender el silencio del abogado Tommy Zambrano. Se ha convertido en el jefe de bancada y con grandes pretensiones para convertirse en candidato presidencial. Y déjenme decirles que hay una gran parte del Partido Nacional que está interesado en que él forme parte. ¿Sería esta una de las causales del silencio de Tommy Zambrano? Así es, también Mario Pérez de la zona occidental del país se les veía andando en bicicleta, juntos haciendo ejercicio, que se encontraban, que amigos cercanos de esa zona del departamento de Amante de los caballos. De los caballos, y que se les veía muy cercanos, pues ahora tampoco se ha referido a este caso. Y también Miriam Guzmán. El miedo de los empresarios, el terror de los empresarios, aquella mujer dura que salía fuerte a hablar y a amenazar, hoy en silencio total, ganando más de 200,000 empiras en el Banco Central de Honduras, de un hombre que la tuvo 8 años en el poder y que hoy no se le escucha absolutamente nada. Así es, Miriam Guzmán, que también fue parte de ese vuelo que viajó a Israel con la primera dama, que les acompañaba allá en el Muro de los Lamentos, rezando, compartiendo fotografías al momento de abrir la embajada allá en Israel. David Chávez, quien era su candidato a alcalde dentro del Partido Nacional, ahora pues tampoco aparece, tampoco. Y que es uno de los más odiados dentro del Partido Nacional luego de esa derrota vergonzosa, luego de su último discurso de campaña ahí en el Chochi Sosa, y que lo ven como culpable de haber perdido la comuna capitalina. Y no se le escucha ni como presidente del Partido Nacional. Él sale hablando de que ha sido beneficiado con una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, pero no dice que va a ir a visitar y que polémicamente a Juan Orlando Hernández. Y que polémicamente Judith Bellino dijo que hasta se iba a hacer gay si se llevaban al presidente de la República. Pues ahora vamos a dudar de su sexualidad, porque pues ahora ya se lo están llevando. María Andrea Matamoros, exministra de Transparencia, que también, recordemos a su padre, le acompañó de manera cercana en el Tribunal de Elecciones, David Matamoros Batson. Al que le debe la victoria. Le debe la victoria también la segunda de aquel victoria. Polémico gane, que también se denunciaba un fraude al momento de ganar en el caso de... Y que se tomaba fotos, la última foto que posteó ella diciendo: presidente, un orgullo haber formado parte de su gabinete de gobierno, novia o no sé si ya se casó también con otro gran activista político, Gilbert Bertrand, que también después de esa garganta que salía a defender a los nacionalistas y a este gobierno, hoy en rotundo silencio. Así es, Gilbert Bertrand, que también era parte de el área de comunicaciones del Partido Nacional, que cuando uno necesitaba comunicarse con reacciones sobre temas de corrupción, él era el que salía a desmentir que no era así. En este momento tenemos en pantalla a David Matamoros Batson. Mire usted, Judith Bellino, cómo cambian las cosas. El suegro de Gilbert, que estuvo al frente de estas elecciones en el 2017, premiado después con un puesto en Conatel, y también lógicamente el otro puesto para su hija, ¿verdad? Andrea Matamoros. Estos son las figuras, estos rostros emblemáticos que formaron parte de este gabinete de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Así es, Gabriel Rubí de Copeco, que se dio la cuarentena VIP en un hotel al inicio de la pandemia y que adquirió el hospital de Villanueva, la carpa móvil de Villanueva, que nunca funcionó, sobrevalorada en cientos de millones de lempiras, y que era la mano derecha en Copeco y en que aquel solo momento de inicio de la pandemia. Duró como 3 meses en el puesto, entró despidiendo personas calificadas ahí en Copeco. Esas eran las quejas, nadie lo quería ahí en Copeco. Su paso fue breve pero dañino, porque todavía está enredado en la compra de esa famosa carpa que se inundaba allá en San Pedro Sula, y las mascarillas de papel, exactamente. Las mascarillas de papel, las percoladoras, televisores. Yo recuerdo haberlo entrevistado y preguntarle
¿Para qué compraron televisores al inicio de la pandemia? Recordemos en aquel momento, hace 2 años ya, y que él decía que era para los centros en donde la gente iba a guardar la cuarentena, televisores, percoladoras, mascarillas de papel, y que tanto daño le han hecho a este país, que nos robaron la salud. ¿Dónde está Gabriel Rubí? Pues es una buena pregunta para hacernos en este día de extradición. Y bueno, estos son parte de estos funcionarios que se han llamado al silencio, que en su momento fueron favorecidos con jugosos salarios, esos puestos, esos viajes. Recordemos, Reinaldo Sánchez, ¿a dónde está? ¿Dónde están esos funcionarios que hacían uso de tarjetas de crédito para pagar esos viajes carísimos, como ha denunciado pues en el CNA, y que también hasta para el uso del pago de mujeres en esos viajes que paga al final de cuentas el pueblo hondureño? Hoy hay un silencio rotundo, se ha quedado sola la esposa, la familia, doña Ana Rosalinda García de Hernández, que ha demostrado pues el amor que le tiene, fiel, como dicen, en las buenas y en las malas, a su esposo Juan Orlando Hernández. Mientras que en pantalla ya vemos la ruta de este vuelo, donde el avión ya está cada momento más cerca de aterrizar en la base aérea Hernán Acosta Mejía. El pastor también, recordemos a los pastores de la iglesia evangélica que les acompañaban. Que por cierto, en uno de ellos y que formaba parte de esta sociedad civil famosa, ASJ, se encuentra dando cultos en una iglesia en Miami. Imagínese usted. Se fue del país. Bueno, tenemos imágenes. Arnaldo Bueso, quien también era un hombre de confianza, Arnaldo Castillo, quienes pues fue ministro de Desarrollo Económico, y que no se ve la inversión tampoco y ni el desarrollo económico que pudo haber tenido Honduras, y que ahora Honduras se enfrenta a la peor crisis económica de su historia, con una crisis sin precedentes, con una deuda también sin precedentes que le debemos a todas las instituciones internacionales, y que realmente se tiene que hacer justicia para el país. Lamentablemente, la justicia en Honduras no se ve y tiene que llegar desde otras naciones en un día triste para Honduras. Judith. Triste para Honduras. Calladitos se ven más bonitos, dicen los exfuncionarios, por eso se han llamado al silencio. Aquí la pregunta es, ¿no eran amigos? ¿Eran verdaderos amigos, o como amigos así? Mejor no tener. Así es. Tengo unas imágenes recordando aquel viaje a Israel, Kelly Olivera, que está en coordinación, porque ahí vemos claramente las figuras de confianza. Vemos a Arnaldo Bueso, quien aquel tiempo fue ministro de Educación, y que le decían el ministro Pajarito porque se aprobó un impuesto para las aves, la gente loros, que tenía loros y que tenían aves en la casa, mascotas, y que también fue ministro de ICF en Codefor, y que tampoco ahora pues habla de la situación que enfrenta el expresidente, quien los ubicó como personas de confianza en esos ministerios. Que los defendió, y que pese a que no tenían absolutamente nada que ver con sus profesiones, los ubicó en lugares estratégicos por las amistades que ellos tenían. Sí. Y bueno, hoy guardan silencio. Así es, y en lugares estratégicos, no para lo bueno, Judith Bellino, hay que decirlo, y que ahora pues con las investigaciones que se han hecho por diferentes organizaciones no gubernamentales, y por en aquel entonces la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y que ahora les tiemblan porque ya viene la Sisi al país, y ya se ha aprobado en los diferentes organismos internacionales la logística y el acompañamiento para que la Sisi llegue con uñas y dientes, y que tenga, ojalá, la facultad y las herramientas para hacer frente a todos estos casos de corrupción que se cometieron durante esas gestiones y durante esos años, casi una década, que Honduras estuvo con estos personajes.